Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con este problema, jóvenes, en donde vamos a utilizar principalmente la idea de la noción de antiderivada. Bueno, lo que quiero que ustedes recuerden de la antiderivada es que principalmente una antiderivada de una función f de t, voy a ponerlo así, f de t, una antiderivada es una función cuya derivada es esta primera f de t. Entonces vamos a decir que f de t es antiderivada de f, de f minúscula, perdón, de f minúscula, ¿sale? Entonces, esta es la principal idea que voy a utilizar para tratar de resolver este problema, ¿sale? Es un problema de física, ya saben que la física nos brinda muchísimos significados con respecto a las nociones matemáticas, que en algún sentido también en la física es en donde surgen muchas de estas ideas, ¿sale? Y bueno, el problema físico que yo puse desde el inicio de esta noción de integración o de acumulación de áreas, pues venía también de la física. Entonces, también esos problemas me parece que sirven un montón para entender la aplicación que tienen estas nociones, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tener el siguiente problema. Vamos a lanzar una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial. Recuerden que la velocidad inicial prácticamente o básicamente es la velocidad con la que sale disparada el objeto, ¿sale? Y me dan una velocidad que es de 48 metros cada segundo, es decir, va rapidísima esta pelota cuando se lanza. O sea, puede ser con una de estas bombas de aire, no sé, lanzamos una pelota. Entonces, la idea general del problema, si ustedes se fijan, es que estoy en un edificio, porque además estoy en el borde de un acantilado, como ustedes pueden leer aquí, de 432 metros de altura. Es decir, estoy en un acantilado, vamos a suponer que es un acantilado lo suficientemente derechito, conocemos la altura de este acantilado, vamos a llamarle a esta variable constante h, ¿sale? Y sería la altura bajo la cual estoy aquí ubicado, obviamente. Aquí estoy yo ubicado, me salió bastante feo, yo salí bastante feo, vamos a dibujarnos mejor, ahí estamos. Y obviamente lanzamos nuestra pelotita desde este momento para arriba, ¿no? O sea, se lanza verticalmente hacia arriba. Vamos a lanzarla así. Ahora, la manera en la que yo lanzo la pelotita tiene una velocidad inicial de 48 metros sobre segundo. Entonces, bajo también una altura inicial de 432 metros por encima del nivel del suelo. Entonces, la idea es lanzo la pelotita. Obviamente, la trayectoria que dibujaría esta partícula tendría que ser algo como esto, hasta que pueda llegar a caer al suelo, ¿sale? Entonces podemos pensar que es un tiro parabólico, etcétera, etcétera. Pero realmente eso no me interesa. Más bien me interesa como entender el problema y ustedes se van a dar cuenta que vamos a llegar a un resultado muy importante con este problemita así tan sencillito. Primera pregunta. Vamos a hallar la altura sobre el nivel del suelo t segundos más tarde. Si ustedes se fijan, ahí lo que yo estoy tratando de preguntar o lo que está cuestionándome el problema es que yo pueda ser capaz de dar la altura o la posición de la partícula en cualquier instante t de su recorrido. Y ustedes pueden ir a buscar, por ejemplo, muchas fórmulas de la física y probablemente van a encontrar un montón en internet, hay un montón, y probablemente incluso ustedes hasta sepan fórmulas de la física que pudieran utilizar. Pero aquí más bien la pregunta es que yo voy a tratar de hacer o voy a tratar de generar es, y ante cualquier fórmula que ustedes me puedan brindar, la pregunta es, ¿y por qué esa fórmula se vale? O más bien, ¿cómo es que salió esa bendita fórmula? Un día dijo, no Copérnico, ¿cómo se llama? Galileo. Sí, fue Galileo. Sí, Galileo. Galileo dijo, esta es la fórmula. T cuadrada, no sé qué, no sé qué. ¿Y cómo se le ocurrió a Galileo? O sea, la pregunta es, ¿y cómo le hizo? O sea, se levantó un día y dijo, claro, es obvio que... No, no, jóvenes, ustedes saben que la matemática no se construye así. La matemática es un ejercicio constante de construcción y de reflexión y de debate al final del día. Y obviamente de acumulación de muchísimas ideas que uno puede hacer coincidir en un momento y generar una nueva. Entonces, pues obviamente no nace así, ni de la noche a la mañana, ni tampoco
espontáneamente. Vamos a tratar de reflexionar un poquitito, jóvenes, utilizando una notación muy actual, con la cual tenemos, obviamente, y pues vamos a utilizar realmente las herramientas que tenemos disponibles, principalmente la noción de antiderivada y la noción de derivación, por ejemplo, y de integral y de derivación. Y este problemita también me permite hablar un montón sobre el teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Entonces, vamos a reflexionar. Vamos a tratar de responder primero a la primera, así valga la redundancia, vamos a iniciar con la primera pregunta y después nos vamos a seguir con las otras. Fíjense que lo que yo quiero conocer es la altura del objeto en cualquier instante. Para efectos del problema, chicos, no voy a manejar la variable h porque ya la utilicé para la altura inicial y voy a hablar de la posición de la partícula. Al final de cuentas, esta es la altura, posición, vamos a ponerlo así, del objeto t segundos más tarde. ¿Sale? Entonces, es decir, voy a tratar de encontrar la fórmula de la posición. ¿Va? Ahora, ¿qué conozco del problema? Conozco una velocidad inicial que es de 48 metros sobre segundo y conozco una altura inicial del problema que es de 432 metros sobre el nivel del suelo. Sí, nivel del suelo en ese momento, no nivel del mar, es otra cosa. Ahora, específicamente en el problema que ustedes se dan cuenta ya, algo que yo puedo asumir de entrada, y es bien importante esta sección, esta noción, es la gravedad del objeto. Mejor dicho, es la gravedad del sistema de referencia en el cual estoy, es decir, la Tierra. O sea, la Tierra está jalando para abajo en todo instante a la partícula que se mueve. ¿Por qué? Porque si tuviera, a menos que tuviera una velocidad de escape y se pudiera ir a la estratosfera, es decir, salir de nuestro marco referencial donde actúa la gravedad de la Tierra, pues pudiera escaparse, ¿no? Pero no es esta la situación. Es decir, estamos en un marco referencial de la Tierra y obviamente si yo lanzo algo, por efectos de la gravedad, este objeto va a ser jalado hacia abajo. Entonces eso es lo que le va a provocar al objeto caer al suelo, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de entrada, yo tengo una característica importante de mi sistema de referencia en el cual estoy ubicado, que es la gravedad. Y la gravedad es constante para todo objeto. ¿Se dan cuenta? O sea, al menos en la gravedad de la Tierra, la puedo asumir constante en cualquier marco referencial que esté en la Tierra. Es decir, eso lo puedo considerar como una constante. Y ya sabemos un valor de acuerdo a cálculos aproximados de ella, cálculos científicos que se han hecho, y podemos aproximarla y dar una muy buena aproximación de esta variable constante, de esta variable que es constante, que sería de 9.8, y recuerden que es una gravedad, y al final de cuentas la gravedad en sí es una aceleración. Por lo tanto, las unidades de esta variable, o de esta constante, mejor dicho, que ya tenemos de entrada dentro de nuestro problema, es metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, aquí hay algo bien importante, jóvenes. Esto representa la aceleración de la partícula, pero representa la aceleración de la partícula en todo momento. Vaya, es una constante para la partícula, la aceleración. Y eso está dado de entrada, ¿ok? Lo podemos asumir de entrada. Y como dije hace un momentito, la gravedad no es otra cosa que la fuerza de atracción con la cual yo me dirijo hacia el centro de la Tierra, que es prácticamente la idea. Pero esto, si ustedes recuerdan un poquito, la gravedad era la segunda variación de la posición, o más bien era la aceleración del cuerpo. Es decir, y además es una aceleración en todo momento. Es decir, jóvenes, la aceleración del objeto va a coincidir con la gravedad de la Tierra, pero la aceleración en cualquier instante. De manera que yo tengo la aceleración, y voy a llamarle a esta A de t, la voy a definir como la aceleración de la partícula. De la partícula. Y recuerden, si yo defino una variable es porque tiene unidades y sus unidades son metros sobre segundo cuadrado. Es medible, ¿ok? Por eso es una variable, porque se mide. Pero obviamente es una variable constante, ya está dada. Y esta aceleración es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a omitir por un momentito las unidades, ¿sale? Nomás para ya empezar a trabajar.
Ahora, jóvenes, aquí empieza otra vez la parte importante de todo el problema. Pensar la integración como un problema inverso de la derivación me permite y les permitió a todos estos cuates resolver un chorro de problemas muy rápido. ¿Y va por qué? A ver, en nuestro curso de cálculo diferencial, todos los días, o sea, era una constante de mi parte hablar de que la derivación era un proceso de variación, es decir, era un proceso variacional, era un proceso que me permitía entender cómo variaban las cosas y cuantificar esa variación. Eso es lo que hace la derivación. Ahora yo tengo una partícula que se mueve, si calculo la primera derivada de esa partícula, es decir, si conozco la posición de la partícula y la derivaba con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, S' de t, ustedes recuerdan que encontraba la forma en la cual varía la posición con respecto al tiempo. En términos físicos, en términos de la física, de la asignatura de física, del área de la física, eso estaría referido como la velocidad del objeto, en todo momento. Es decir, la velocidad no era otra cosa que la razón de cambio instantánea de la posición con respecto al tiempo. Nociones que siempre estuvimos machacando. ¿Sale? A su vez, jóvenes, y yo podía interpretar a esta velocidad en una nueva dimensión, es decir, básicamente podía encontrar también la variación de la velocidad en todo instante con respecto al tiempo, es decir, la b' de t, y lo importante es que me iba a dar como respuesta que la variación de la variación, es decir, la segunda variación, o la razón de cambio instantánea de la velocidad con respecto al tiempo, o más que nada también es cómo variaba la velocidad, no era otra cosa que la aceleración de la partícula. ¿Vale? Y ahí podíamos seguirnos derivando, pero obviamente y físicamente las siguientes derivadas o las derivadas de orden mayor, pues no tenían más significado, ¿no? Eso es lo que quiero también como resaltar. Al menos en términos físicos teníamos estas tres nociones, la posición, la velocidad y la aceleración. Pero recuerden, una era la derivada de la siguiente, de la anterior, perdón. Es decir, la posición, iniciábamos, y si yo derivaba la posición, encontraba la velocidad. Y si yo derivaba la velocidad, encontraba la aceleración. Pero derivar la velocidad implica derivar dos veces la posición. O sea, es decir, la aceleración no era otra cosa que la segunda derivada de la posición. ¿Vale? Y eso lo trabajamos innumerables ejemplos, vimos muchos casos, que no sé qué, deriva. Al menos en el problema de movimiento, eran nuestros caballitos de batalla. Ahora, jóvenes, ¿por qué es importante el teorema fundamental? Porque me permite reconstruir mis pasos. Ahora, imagínense esto. Yo tengo la aceleración de la partícula. Aquí está, tengo la aceleración de la partícula. ¿Cómo podría yo encontrar ahora la velocidad? Bueno, si la velocidad derivé y me quedó o mejor dicho, vámonos por pedacitos, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a la posición, por decirlo de esta manera? ¿Cómo a partir de la aceleración puedo llegar a la posición? Pues con un proceso de antiderivación, chicos. Antiderivación. ¿Por qué, jóvenes? Porque si yo ya conozco la aceleración, la puedo antiderivar y encontrar la velocidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que la velocidad es una antiderivada de la aceleración. O sea, lo que quiero que ustedes noten aquí es lo siguiente. La velocidad, v de t, es una antiderivada de la aceleración. ¿Por qué? Porque si derivas la velocidad, obtienes la aceleración. Y esa es la definición de antiderivada. Y ahorita la voy a sintetizar. Repito, la velocidad es una antiderivada de la aceleración. Porque si derivas la velocidad,
encuentras aceleración. Es decir, si yo integro la aceleración con respecto a dt, lo que yo voy a obtener es la velocidad de la partícula, sin olvidar que tengo una constante ahí, porque voy a tener la antiderivada más general. Ahora, noten otra cosa mucho más importante, y también sumamente importante, y que tiene que ver con esto. Déjenme borrar esta parte, ni modo me voy a tener que borrar ese momentito, momentáneamente. Aquí voy a poner ADT, ahí está, ADT. A su vez, jóvenes, noten que si derivo la posición, obtengo la velocidad. De manera que la posición es una antiderivada de la velocidad. ¿Y por qué? Porque si derivas posición, obtienes velocidad. Esa es la definición de antiderivada. La función que tú derivas, aquí lo iba a poner, la función que tú derivas es la antiderivada de esta. ¿Sale? Es decir, la F mayúscula se pone F mayúscula porque si F era de un grado 2, la F mayúscula va a tener grado 3. Justo lo que discutimos el otro día, ¿no? El último día de clases. De hecho, que tuvimos. Hay que aumentarle el grado, imagínate, porque entonces se está pasando lo contrario. ¿Qué derivé para obtener este señor? Y bueno, ahí llegamos a esto, pero porque empezamos a hacer un ejercicio intelectual de un poquitito de entender por qué puedo derivar y antiderivar, ¿no? O sea, ahí con este abuso de notación que también dijimos en su momento y que lo vamos a demostrar cuando llegue el momento, ¿sale? Sobre todo en el teorema fundamental. Lo que quiero es que ustedes me vayan siguiendo con esta idea. Ok, entonces fíjense que si yo ya tengo la velocidad aquí y antiderivo la velocidad, pues lo que yo voy a obtener en teoría va a ser la posición. De manera, jóvenes, que lo que yo tendría que encontrar para hallar la posición de la partícula en cualquier instante o su altura, en este caso porque es un lanzamiento vertical, sería antiderivar dos veces. Está genial, ¿no? O sea, fíjense, y aquí viene la parte interesantísima de todo el problema. Asumo constante la aceleración, porque es la gravedad al final de cuentas del cuerpo, y voy a ir reconstruyendo la posición. Voy a ir acumulando, chicos. Es decir, cuando yo calcule, y fíjense que se vuelven a continuar y se continúan generando y manteniendo los significados. Aceleración por dt, pues no es otra cosa que el área acumulada de la aceleración. Que si yo calculo la velocidad es igual a distancia bueno, utilizando la idea esta del área para llegar a la velocidad. Y si antiderivo la velocidad como razones de cambio, porque recuerden, aquí la idea principal estoy utilizando esta es una razón de cambio, la aceleración. Es decir, cuando yo calculo el área de esta razón de cambio, voy a obtener la anterior, es decir, la velocidad. Y si yo calculo la velocidad por dt, que es el área para utilizar esta fórmula de b igual a distancia sobre tiempo, pues voy a obtener posición. Y es decir, la distancia recorrida, todo lo que yo voy acumulando de áreas. Entonces, fíjense cómo tiene mucho sentido este problema pensándolo a la inversa. Bueno, ya sin tanto preámbulo, sin tanto choro, pues vamos a empezar a hacer eso, ¿sale? Entonces, esa es principalmente la idea. Lo que quiero que ustedes noten es cómo voy a utilizar la noción de antiderivación que me va a permitir reconstruir la función posición, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar. Yo tengo que la aceleración es menos 9.8 metros, ¿sale? Ahora, si yo quisiera calcular la velocidad, no es otra cosa que la antiderivada, y lo voy a poner así. Y recuerden, y ahorita me voy a adelantar un poquitito, cuando estoy calculando antiderivadas, no pongo límites de integración. No me interesa por el momento el área. Me interesa más bien qué función tú derivaste para hallar velocidad. Entonces tendríamos lo siguiente, la integral de menos 9.8 por dt. ¿Sale? Y aquí viene una parte muy importante, es decir, ¿qué función tuve que derivar para que el resultado fuera menos 9.8? Y entonces, pues ya empiezan a ustedes como a pensar, ya saben que tiene que subir el grado, tuvo que haber habido una t, ¿no? ¿Para qué? O porque esa es mi variable. Primero voy a utilizar la variable t porque estoy hablando del diferencial del tiempo, son pedacitos de tiempo. Estoy acumulando pedacitos de tiempo. Cuando yo acumule, pues va a ser puras t's.
Ahora, tuvo que haber subido de grado porque aquí tienes un t a la 0, ¿no? Se sobreentiende, ahí t a la sub t elevado a la 0, pues va a ser 1, no importa. Ahí lo importante es que el grado tuvo que haber sido 1, t. Ahora, para que me quedaran menos 9.8, chicos, pues simplemente tuve que haber puesto un menos 9.8, ¿no? Para que cuando yo derive menos 9.8t, la derivada va a ser menos 9.8. Pero recuerden, muy importante, esta es una antiderivada. De manera que si quisiera la antiderivada más general, le tendría que sumar c. De manera, jóvenes, que al final de cuentas, la antiderivada de menos 9.8 dt fue menos 9.8t más una constante. Que en términos físicos y del problema que me interesa, quiere decir que la velocidad del objeto en todo instante fue esta. Menos 9.8t más una constante. Esta sería la velocidad en cualquier instante t. Ahora, noten algo mucho más relevante y también muy necesario de entender. ¿Cuánto vale la constante c? Y ahí van a venir lo que vamos a empezar a llamar, lo que ustedes van a utilizar principalmente en ecuaciones diferenciales cuando empiecen a ver, son las condiciones iniciales del problema. Recuerden, jóvenes, que me dieron que la velocidad inicial era, ¿cuánto? Ya no me acuerdo. 48 metros sobre segundo. 48 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir que es la velocidad inicial, jóvenes? Pues básicamente que la velocidad en cero vale 48 metros sobre segundo. De manera, jóvenes, que si esta constante, o mejor dicho, este parámetro o esta condición inicial del problema, yo la sustituyo en la función velocidad que me quedó, voy a ser capaz de encontrar el valor de c constante. Es decir, el valor de c que le corresponde específicamente a este problema. Recuerden, la constante va a darme una antiderivada, mejor dicho, la antiderivada más general. Pero si yo pongo un valor particular para c, estoy dando realmente una antiderivada, la antiderivada que se vale para el problema. Y eso es justo lo que voy a hacer. Entonces, al sustituir b de 0 en la ecuación que acabo de encontrar de la velocidad en cualquier instante, pues me va a quedar prácticamente lo siguiente, más una constante. Ahora, b de 0, pues yo ya sé que es 48 metros sobre segundo. Vamos a ponerlos en unidades, chicos, para que no nos esté dando lata eso. Menos 9.8, pues voy a considerarla 0 porque está multiplicándose por 0. De manera que la constante que le corresponda al problema con el parámetro del problema del valor inicial, pues va a ser 48. Por lo tanto, chicos, la función velocidad del problema es menos 9.8t más 48. ¿Va? Y esta sería mi función velocidad que resuelve una situación del problema. Ahora, recuerden, lo que me pedían a mí era la altura en todo instante. Es decir, la posición de la partícula. Y aquí vuelvo otra vez a interpretar la situación. Si ya tengo la función velocidad, jóvenes, ¿qué función tuve que derivar para hallar la velocidad? Es decir, ¿cuál es la antiderivada de b de t? Vaya, ¿qué función tuve que derivar? O si ustedes lo quieren ver así, la posición no es otra cosa que la antiderivada de la velocidad por d de t. O lo que sería lo mismo, la integral de menos 9.8t más 48 de t. O en términos de lo que hemos estado como trabajando, ¿qué función tuvo usted que derivar para que su respuesta fuera menos 9.8t más 48? Ahora vamos a hacer el ejercicio de encontrar esta antiderivada. Vámonos con la primera parte. Y recuerden, para antiderivar una suma, pues voy pedacito por pedacito, porque al final de cuentas la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿vale? Entonces, puedo hacer eso afortunadamente. Obviamente, chicos, cuando yo tenga problemas un poquito más complejos, ya no me va a ser tan sencillo antiderivar. Por eso vienen las técnicas. Ya lo veremos en su momento, ¿sale? Ahora, ¿qué función tuve que haber derivado para que me quedara
menos 9.8t, pues tuve que ver antiderivado una t cuadrada, primero, ¿no? Ahora, recuerden que cuando yo derive t cuadrada, el 2 va a bajar y me va a quedar la t. Y el coeficiente que me tiene que quedar es menos 9.8. Es decir, el coeficiente que acompaña a la t cuadrada al multiplicarse por 2 tiene que darme como respuesta 9.8. Pues entonces tomen el 9.8 y divídanlo entre 2 y les va a quedar menos 4.9. Hagan las cuentas. 2 por 4 por 2 por 4.9, vamos a hacer las cuentas para que no me crean. 2 por 4.9 es 9.8. Ya está. Ahora, el 48, cuando lo derivaste, perdón, el 48 lo tuviste al derivar una función que tenía una variable con t, y le voy a sumar, ¿sale? Más, porque está sumándose aquí más. T. Ahora, ¿qué tuve que haber, qué coeficiente tuvo que haber tenido la t para que el resultado al derivarlo fuera 48? Pues tuvo que haber tenido 48. La derivada de 48t es 48. Listo. Y pues obviamente aquí, para que sea la más general, le vamos a poner su constante. De manera, jóvenes, que al final de cuentas, lo que acabo de obtener es la antiderivada de la velocidad. Y si me voy reconstruyendo mis pasitos, la derivada de la posición era la velocidad. Por lo tanto, la antiderivada de la velocidad es la posición. Esto quiere decir, jóvenes, que la posición de la partícula no es otra cosa que menos 4.9, perdón, menos 4.9 t cuadrada más 48t más una constante. Y ahora, tenemos que encontrar la función posición, pero que sea particular al problema. Y recuerden, teníamos ahí una condición inicial, que la altura inicial era 432, sí, creo que sí, 432, si mal no me equivoco, sí, 432 metros de altura. Por lo tanto, esto quiere decir que esta h sub 0 no es otra cosa que la posición inicial. Es de donde usted lanza, joven. Por lo tanto, S de sub 0 es igual a menos 4.9 por 0 al cuadrado más 48 por 0 más una constante, de manera que la constante mediría 432. O sea, S sub 0 es 432 y pues ya tengo ahí el valor. Por lo tanto, jóvenes, la función posición o la altura de la partícula, es decir, a dónde está ubicada la partícula en todo instante, en menos 4.9 t cuadrada más 48t más 432. Y para aquella persona que haya tenido curiosidad de encontrar o de buscar en internet la fórmula de la caída libre, o sí, creo que así se llama, de caída libre, tiro vertical, perdón, pudieron haberse dado cuenta que era, y les decía, la altura del objeto es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más gravedad, menos gravedad sobre 2 por t al cuadrado. Chicos, esa fórmula sale por pura antiderivación, jóvenes. Ya encontré la función. Fíjense, acabo de encontrar la función. No vi una fórmula, yo construí la función. Y aquí está la función. Gravedad sobre 2, menos 9.8 sobre 2, es 4.9, negativo, por cierto. 48, pues no es otra cosa que la velocidad inicial, jóvenes, que me dieron al inicio, es el problema del valor inicial, por t, más 432, esta es velocidad inicial, y esta que creen es la altura inicial. Entonces, ¿se les ocurrió de la noche a la mañana la fórmula de física? No, antiderivaron, jóvenes, antiderivaron. Ese es el problema que estaban resolviendo, una antiderivada, y le encontraron, esa es la fórmula. De hecho, aquí está la fórmula también, esta es la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Pues sí, ¿no? Velocidad es igual perdón, sí, velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no? Nos decían muchas veces. Bueno, pues esta es la velocidad de la partícula en cualquier instante, que no era otra cosa que menos gravedad por el tiempo o aceleración, le ponen algunas veces, por t más la velocidad inicial. O lo que es lo mismo, despejen, si velocidad inicial vale 0, chicos, la gravedad es igual a velocidad entre tiempo. Es la antiderivada, jóvenes, esa es una razón de cambio. ¿Se dan cuenta cómo está
está todo bien unido, chicos. Si ustedes se van a las fórmulas de física y se las tratan de aprender, yo siempre les digo a los chicos, bueno, sí, apréndeselas, está bien, cuando estás en secundaria, apréndeselas. Pero en secundaria incluso te quedas así con la idea, ¿y de dónde salió esa fórmula? O sea, ¿por qué me la tengo que aprender si es así? Yo ahí, ahora en estas instancias de cálculo integral, les digo, déjenselas de aprender, dedúzcanlas porque solamente antiderivamos, o sea, antiderivamos y ahí salieron todas las fórmulas, ahí está la fórmula. Altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos gravedad sobre 2 por tiempo al cuadrado. Ya, chicos, boleto. Y les decía siempre a su maestro, seguramente, es negativo porque está cayendo. Ah, perfecto, sí, pues sí, sí cae, por eso tenemos que tomar la negativa, definitivamente. Y si ustedes se fijan, aquí la asumimos negativa. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que hay una, está jalándola hacia el centro de referencia, o sea, justo hacia abajo. Si estuviera en otro sentido, tal vez cayendo, sería diferente porque va aumentando, pero ahí estamos lanzándola y después cae. Entonces la gravedad va actuando, ¿sale? Entonces tengan en cuenta eso. También no es caída libre, sino es tiro vertical. Son dos problemas diferentes que involucran incluso diferentes fórmulas o suposiciones sobre la velocidad. Bueno, jóvenes, en este caso, pues ustedes se podrán dar cuenta, dedujimos la fórmula de la posición o la fórmula de altura que está en los cursos de física, así de boleto, antiderivando, chicos. Y bueno, ya para, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto que hicimos, o sea, lo único que ustedes pudieran dar cuenta también, también tomé en consideración estas constantes que son el problema de valor inicial, se va a llamar. De hecho, chicos, esto que acabo de hacer tiene que ver mucho con ecuaciones diferenciales también del siguiente curso que ustedes van a llevar de ecuaciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo hice fue un ejercicio de encontrar una función que al derivarla me quede otra. Entonces es prácticamente eso. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es como, no necesito fórmulas, chicos, no necesito fórmulas. Las fórmulas yo las puedo deducir. Y yo deduje una fórmula ahí. Es decir, si a mí me hubieran dado velocidad inicial como v sub 0, pues hubiera llegado a esta bendita fórmula. A esta bendita fórmula hubiera llegado. Entonces no necesito aprenderme, la deduzco. Y siempre voy a deducir a partir de la gravedad, porque esa es la parte importante. Gravedad deriva, listo, ya está, aquí está tu problema, listo. No necesito fórmulas. Las fórmulas yo las deduzco, yo las construyo. ¿Por qué? Porque ya entendimos, o eso es lo de mi interés, es que ustedes entiendan que esta función de altura o de posición es la a funciones antiderivadas de otra, o sea, antiderivamos dos veces. Estas las condiciones iniciales, chicos, son muy importantes para en términos de dar los valores particulares de C. Es decir, este 48 va a funcionar solamente bajo estas condiciones del problema. Estas. Si yo cambio la velocidad inicial y la altura inicial, pues obviamente van a cambiar las condiciones del problema y voy a tener otro resultado, ¿ok? Y por supuesto otra gráfica, ¿por qué no decirlo? También voy a obtener otra gráfica. Si ustedes se fijan, la gráfica de esa función es de segundo grado, entonces va a ser una parábola. Nada más lo único que va a cambiar es la altura, etcétera, etcétera. Y ahí viene la segunda parte o los otros dos problemas. ¿Cuándo alcanza su altura máxima? Pues es una parábola, chicos. Hay de dos maneras de calcularla. Pueden encontrar el vértice de la parábola, y aquí está la parábola, o recordando un poquito los cursos de física, o de cálculo, perdón. Recuerden que una parábola, al menos esta parábola va a ser así. ¿Por qué la inicio no desde el principio para acá? Porque es desde una altura inicial, recuerdan, ¿sale? Entonces inicia acá y pum, cae. Esa es. Ahora, si yo quisiera la altura máxima del objeto, pues puedo utilizar mis cursos de cálculo, chicos, o sea, de cálculo diferencial. Y recordar, la altura máxima es hallar el máximo de esta función. Es decir, la velocidad donde vale cero. O sea, ve en donde la velocidad de algún punto es igual a cero. Pero jóvenes, en la primera antiderivada llegamos a que la velocidad era menos 9.8 t más 48. ¿Qué creen? Tengo que hallar cuando b de t es igual a cero. Es decir, hallar cuando la velocidad vale cero. Porque recuerden que la pendiente de la recta tangente implicaba o tenía relación con la razón de cambio instantánea, es decir, la velocidad de la partícula. Entonces tengo que hallar la velocidad en algún punto, en algún instante, en donde valga cero. Tengo que encontrar el máximo, chicos, el máximo.
O si ustedes quieren, encuentren el vértice de la parábola. Es básicamente esto, jóvenes. 29 más 48 igual a 0. Y vamos a hacerlo, ¿no? Está bien fácil, ¿no? Esto es menos 48 entre menos 9.8. Y vamos a ver, no sé esto cuánto queda, entre 9.8. Y esto va a ser 4.89 segundos. Entonces, este es el instante en donde la velocidad vale 0. Genial, ¿no? Dos patadas, ya lo hicimos. Y a ver, el inciso número 3, este es el inciso número B. El inciso número C dice, ¿cuándo choca con el suelo? Es decir, si ustedes se fijan ahí, esta es una pregunta que tiene que ver en qué instante la partícula pegó con el suelo. O sea, en cuánto tiempo recorrió eso. Y no, la respuesta no es 0. En 0 sería la posición en algún momento. O sea, básicamente lo que ustedes están preguntando en este es en qué posición la partícula choca. Es decir, cuándo tu posición o cuándo tu altura es 0. De manera, jóvenes, que para resolver este inciso C, lo que tengo que resolver es esta ecuación de segundo grado. Menos 4.9t cuadrada más 48t más 432 igual a 0. Y tengo que hallar los puntos de ese valor, es decir, las raíces de ese polinomio, y en ese instante, en el segundo instante, de hecho, en una de las raíces de ese polinomio, voy a encontrar el momento o el instante en el que chocó, o cuánto tiempo pasó para chocar, ¿sale? Entonces, vamos a resolver eso fácilmente. Pues tengo mi calculadora acá, jóvenes. Esta cosa calcula raíces de polinomios. Vamos a hacerlo. Vamos a calcular una raíz de un polinomio de grado 2. Ahí está. Entonces, a ver, déjenme ver, enfocarlo, a ver si se enfoca bien. Híjole, creo que no se va a enfocar por la camarita. Bueno, no importa. Aquí me pide las constantes. Le voy a poner menos 4.9. Es la t cuadrada. 48 y 432. Y cuando yo le dé clic, me queda que x1 es igual a 15.4 y x2 me queda menos 5.6. Obviamente, jóvenes, ustedes se darán cuenta que esta x2 la voy a... perdón, es t1 y t2, perdón, me confundí aquí de variable. Es t1 y t sub 2. El segundo tiempo, que es negativo, lo voy a descartar porque estaría hablando de un tiempo aquí. Y pues no tiene sentido. Entonces, ¿en dónde chocó? A los 15 perdón, me equivoqué. 15.4 segundos. Es el instante en el que chocó. ¿Listo, jóvenes? ¿Se dan cuenta cómo la antiderivación me resolvió un chorro de problemas? De hecho, es muy, muy, muy interesante. Bueno, ya en síntesis, jóvenes, ya para terminar el día de hoy, me gustaría nada más dejarles aquí a la mano la definición de antiderivada. Vamos a tener que una definición de antiderivada es una función f mayúscula, es una antiderivada o primitiva, ese es otro nombre también que vamos a estar utilizando, de f minúscula, se usan para diferenciarla, ¿sale? En un intervalo i, sí, cuando derives la mayúscula, obtienes la minúscula. ¿Vale? Y entonces la mayúscula, f mayúscula, es antiderivada de la función f minúscula. Ya está, chicos. Hasta ahí vamos a dejarlo el día de hoy. No me alcanzó el tiempo para construir el teoremita, pero les voy a dejar ahí alguna instrucción para el día de mañana. ¿Sale? Vamos a tener clase mañana y nos vemos entonces ya para terminarla. Jóvenes, no sé si tienen